¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, un nuevo video. Hoy les voy a hablar de un tema, la verdad que muy lindo. Eh, Les cuento un poco. Acá escribí una nota en Viviendo Libres que después se la voy a dejar al final del video. Y bueno, en este video voy a compartir un poco lo que dice la nota. Eh, yo siempre tuve mucha facilidad para, para conectar con la gente más grande que yo. Obviamente, a los 20 conectaba con gente de 40, 50, hoy a los 40 conecto con gente de 70, 80. Y siempre conecté, siempre caí bien con esa gente y siempre me cayeron muy bien. Gente que me gusta compartir una comida, un café, charlas. Disfruto mucho cuando me cuentan. Obviamente que esta gente con la que me gusta juntarme es gente que está en un rango o en una calidad de vida en todo su sentido que yo admiro. No solamente en lo económico, sino en lo que lograron, en lo que emprendieron, en cómo están físicamente, cómo están a nivel de energía, eh, los emprendimientos que lograron, los emprendimientos en los que se fundieron y volvieron a salir, qué dejaron en esta vida de interesante para los que venimos atrás. Y bueno, acá en Punta del Este he conocido gente así y he empezado a entablar amistad con una persona que estamos unos 30 o 35 años de diferencia de edad, ¿no? Y la verdad que me junto a comer, me junto a tomar un café y hablamos como si nos conociéramos de toda la vida. Y esta persona logró mucho a nivel emprendedor, a nivel empresarial, logró mucho a nivel económico, pero a pesar de todo eso, que obviamente lo admiro también su fortaleza, ¿no? Con sus 70 y pico de años, el tipo entrena todos los días, va al gimnasio, nada, camina, hace natación, tiene tiempo para la lectura, tiene tiempo para hablar con jóvenes, se hace tiempo para todo y en realidad muy humilde, pero es una persona que ha logrado muchísimas cosas, que ha vivido en otros países, que ha construido empresas en otros países, que se ha fundido, que ha vuelto a renacer y que ha generado un imperio. Y la verdad que a veces hablar con este tipo de personas, y también fui conociendo otro tipo de personas, que te van contando un poco todo lo que hicieron, a mí me genera un poco de ansiedad. Esa es la realidad. Me genera ansiedad de decir, wow, todo lo que me falta, todo lo que no logré, todo lo que tengo que hacer. No empieza una comparativa, pero todo lo que estoy hablando lo hago de manera inconsciente. Por eso estoy haciendo este video y por eso escribí esta nota, porque después viene la parte consciente. Pero de la manera inconsciente es como que vos decís, no, esta persona, mirá todo lo que logró, mirá todo lo que tiene. Como dicen los chacareros, ¿viste? Este tiene 100 hectáreas de campo, pero aquel tiene 1000, pero no puedo disfrutar las 100 porque aquel tiene 1000. Te entra un poco eso. Y ahí es donde entra un poco mi reflexión y entra un poco mi filosofía y digo, bueno, para un poco. Y lo que hoy pensaba era lo siguiente, digo, yo mi carrera laboral, si bien empecé a trabajar desde muy chico, mi carrera de emprendedor o más empresarial arrancó por los 20 y pico. Que tuve mi primer local de ropa, que trabajaba en los boliches, pero bueno, ya cuando tuve que invertir dinero, arranqué más, fue más sobre los 24, 25. O sea que yo, que estoy sobre los 40, 42, quiere decir que llevo 15 años, 15 buenos años de trabajar y 15 años de meterle ficha para progresar económicamente, para construir empresas, para construir capital, para construir libertad, para construir la persona que soy. Entonces, estoy muy contento porque construí un montón de cosas.
Ahora, cuando me comparo con estas personas, realmente no construí nada. Entonces, también me pasa al revés, que si yo digo, puta, si a los 18 años alguien me decía, Martín, vas a tener un 10% de lo que tenés hoy, yo firmaba en cualquier lado. Era el contrato perfecto para mí. ¿Por qué? Porque a los 18 años pensar solamente tener una casa o un departamentito era algo imposible con mi realidad, con mi entorno. Y obviamente que multipliqué por 10 a esos sueños que yo tenía. Entonces, cuando digo, wow, en estos 15 años he construido un montón de cosas. He hecho empresas, he tenido proyectos, he hecho un montón de cosas. Y tuve suerte que nunca me caí feo. Sí tuve caídas, pero nunca me caí feo que tener que empezar de cero, de cero, de cero. Siempre como que aprendí mucho en cabeza ajena, ¿viste? De empezar a escuchar mucho al otro y tomar ciertos recaudos y esas cuestiones. Siempre fui como muy prolijo en eso. No quiere decir que puedas caer igual, más en los países latinos que los gobiernos hacen lo que quieren. Pero bueno, cuando me comparo con esta persona y me pongo a pensar y digo, puta, son 35 años de diferencia. Pero no son 35 años como si yo tendría 35 años de diferencia con una persona, porque son 35 años de diferencia de edad, pero de 35 años donde esta persona estuvo produciendo, de los cuales yo tuve 15 o 16, y esta persona tuvo 35 más, hace 50 años que viene produciendo. Entonces digo, qué interesante, porque si yo logré esto que logré con 15 años, o sea que tengo 35 años más para seguir logrando. Y obviamente que esta persona, ¿cómo no lo voy a admirar? Tiene 35 años más de experiencia, 35 años más de emprender, 35 años más de equivocarse, 35 años más de invertir, 35 años más de armar equipos, 35 años más de comunicación con la gente, 35 años más de leer, de capacitarse. Obviamente que para mí es súper rico charlar con él y aprender de él. Entonces, el pensarlo de esa manera me bajó muchísimo la ansiedad y el pensarlo de esa manera me bajó muchísimo esa cuestión no es una comparación, pero es inevitablemente te comparás, inevitablemente mirás un poco, decís, o por lo menos decís, ese es el norte que a mí me gustaría, ¿no? Entonces empezás a pensar y decís, bueno, tengo 35 años más para progresar, tengo 35 años más para equivocarme, tengo 35 años más para tener cuidado y cuidar mi cuerpo, porque yo quiero llegar a esa edad con la capacidad de tirarme al mar a nadar, con la capacidad de poder subir una montaña, con la capacidad de poder esquiar, con la capacidad de disfrutar con mis hijos, con mi hijo, con mis nietos, con lo que sea, con la capacidad de sentirme vivo, de estar bien con mis articulaciones, de estar hecho un animal con mi cuerpo. Son 35 años donde tengo que cultivar eso, porque soy consciente que de lo que haga acá para adelante es a dónde voy a llegar. Consciente de la disciplina que yo tenga, de los hábitos que yo tenga, del entorno que yo tenga. Y una de las cosas que estoy aprendiendo y me estoy dando cuenta es que yo dejé todo en Argentina y me vine a Uruguay porque me estoy relacionando con gente que está a otro nivel económico, a otro nivel de empresas, pero sobre todo a otro nivel de madurez mental y a otro nivel. ¿Por qué? Porque te empezás a dar cuenta que para lograr ser esta persona tenés que convertirte primero. Para lograr tener este nivel económico tenés que convertirte en la persona que puede llegar a ese nivel económico. Es como decir, para lograrte en la persona que corrió un Ironman tenés que entrenar y convertirte en la persona que puede correr el Ironman. No es que vas a correr el Ironman y lo terminás. Entonces, eso empezó a cortar mi ansiedad, empecé a verlo distinto y empecé a acordarme también de un montón de charlas que digo, wow, ahora empiezo a ser yo también el viejo copado. Porque yo también tengo charlas con pibes de 20 años, de 25, que también están arrancando y claro, me ven a mí y me dicen, loco, vos sos una bestia, lograste un montón,
tenés tu moto, tu auto, obviamente que todo se ve por el lado económico, o también se ve por el lado de dónde viajaste, o por el lado de cuántos empleados tuviste, o por el lado de las experiencias que tuviste. Claro, el pibe de 20 me ve a mí y dice, wow, sos un animal, y le empieza a agarrar la ansiedad. Y dicen, yo quiero lograr ahí. Y le digo, pará. Porque al pibe de 20 le digo, pará, capo. Al de 25 le digo, tengo 15 años más de desarrollo que vos. Tengo 15 años más tenés 15 años más de changüí. Es importante que sí, a lo mejor me puedas escuchar o puedas escuchar a otra gente que está en el lugar donde a vos te gustaría y que te pueda guiar y que te diga, pará, yo llegué acá con estos hábitos, con estas costumbres, con estas relaciones, poniéndote trabajo, dejando esto de lado y puedas tomar toda esa experiencia e ir para allá. Pero quiero que entiendas, a vos, el de 20, el de 25, el de 30, que no lo vas a construir de un año para otro. Es como si yo quiero ser esta persona de 70 y pico, tener todo lo que él tiene antes de los 45. Y vos decís, no, pará, no lo vas a tener antes de los 45. Tenés que construir durante 35 años, o durante 20, o durante 40, y a lo mejor lo superás o a lo mejor ni llegás a donde está él. Pero sí es importante que sepas que no se logra mágicamente de un día para otro. Es todo con sacrificio y es todo con el ida y vuelta. Así que me puse mucho a filosofar conmigo mismo de cómo me veía yo a esa edad. Cómo me quería ver, a dónde quería llegar. Y me di cuenta que yo a los 25 también visualicé este Martín de ahora. El Martín con físicamente bien, el Martín con familia, el Martín con una casa en el bosque, con el lago y el mar cerca, el Martín con libertad financiera, el Martín emprendedor y el Martín que podía viajar, el Martín que disfrutaba la vida. Lo visualicé. También es la realidad que visualicé, como te dije al principio, si a los 18 me decías que me dabas un cuarto de lo que tengo ahora, lo firmaba. Porque este Martín al que logré ahora me parecía totalmente imposible. ¿Cómo me parece totalmente imposible el Martín este que estoy viendo a los 75 años? Porque es muy grande la brecha que hay. Y claro, solo pensarlo, de eso te pone ansioso. Entonces, no tenés que pensar en el dinero o no tenés que pensar en los resultados. Tenés que pensar cómo todos los días te convertís en esa persona que va a llegar a ese lugar. Cómo das lo mejor de vos. ¿Qué hábitos tenés que tener? ¿Qué cuidados tenés que tener? ¿Con quién te tenés que relacionar? ¿Cuál es tu entorno? ¿Qué tenés que cambiar en tu vida? ¿Qué tenés que dejar de lado? ¿Qué tenés que sacrificar para poder llegar a eso? De la misma manera que los hice a los 25 años. Indudablemente es un periodo muy largo. A lo mejor a los 50 me agarra la crisis de los 50, dentro de 8 años, y digo, wow, mirá dónde llegué a los 50. Ahora, ¿dónde quiero llegar a los 55? ¿Dónde quiero llegar a los 60? No hace falta que me vaya hasta los 75. Y nada, no hay demasiada explicación a este video. Más que, si tenés 25, 30 años, no te compares con un tipo como yo, con 40 y pico o con 50 años. Y si te comparás, tenés que ser consciente que tenemos 10, 15 o 20 años más arriba de emprender y de generar cosas y de equivocarnos. Y eso te da experiencia. Y eso te da camino. Sin ir más lejos, no es lo mismo tener $1000 en interés compuesto a un año que tenerlo a 20 años. La riqueza que vas a generar es distinta. Bueno, míralo de esa misma manera en la vida misma. Lo importante es que en el camino no te abandones vos.
Lo importante es que si te haces emprendedor, empresario, no abandones tu cuerpo, que no llegues a los 40, a los 50 hecho mierda, que no te puedes mover, que te duele todo, con muchos kilos de más. No, tenés que llegar en tu mejor versión. Que no abandones el dejar de crecer, el dejar de estudiar, el dejar de analizarte, el dejar de crecer espiritualmente, el dejar de tener conexión divina. Eso es un poco lo que quería comentarte hoy. Me gustaría saber qué opinás.